Ante todo, mi cariño y mi afecto para todos. Espero que me escuchen sin ningún tipo de problema. Que Dios lo bendiga y que ante todo esa energía crística, esa energía interna que corresponde a nuestro mundo espiritual, siempre se mantenga con fuerza, con voluntad, con tesón, para que todo el mundo pueda lograr en este 2014 éxitos en su vida, que todo lo que se propongan se haga realidad. Tenemos por delante mucho camino que andar. Tenemos que ser mejores integralmente y tenemos que lograr en el contexto de la vida todo lo que nosotros nos propongamos. Estoy seguro que a los que le falten cualidades para equilibrar su propia vida lo lograrán. Y los que ya van en el camino integral de sentir que son parte del universo, no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto mental, emocional, espiritual, kármico, en ese aspecto de lo que no vemos, de lo que tratamos de integrar totalmente en nuestro ser como seres holísticos que somos, vamos a lograr cosas muy buenas en este año. Este es un año de éxitos, un año de mucha fuerza y un año en que tenemos que poner los 5 sentidos para lograr todo lo que nosotros deseamos y queremos. Debemos ante todo tener una libreta donde apuntar las cosas que nos proponemos, donde abrir el sentido espiritual de decir quiero lograr, deseo lograr, voy a lograr, y ponerse metas donde ustedes puedan sentirse satisfechos al final de año. Metas en el concepto de conocimientos que deben lograr, que deben tener, y metas en el plano espiritual y en el plano material. Mejorar sus economías, nunca pensar que porque otros estén pasando necesidad, ustedes tengan que pasar. Cada cual es un ser individual y la abundancia plena reside en cada uno de ustedes. Ustedes pueden hacer que su mundo sea de abundancia, porque Dios, el universo, es abundancia para todos los seres. Todos tenemos en nuestras piernas, en nuestros pies, en nuestras raíces, una mina de diamantes, lo que a veces no lo sabemos. Somos diamantes que tenemos sencillamente que encontrar esa mina. ¿Para qué servimos? ¿Para qué somos capaces? ¿Y qué podemos dar ante la vida? ¿Y qué podemos tener como virtudes? Porque a pesar de todos los errores que podamos haber cometido, a pesar de todas las inexperiencias, de todas las inmadureces, tenemos virtudes. Y esas virtudes nos van a hacer a que nosotros nos amemos mucho más, nos amemos integralmente en todos los conceptos de la vida. Tenemos que amarnos y tenemos que sentir que somos capaces de dar amor y recibir amor. Dios es amor. Y como Dios, tenemos que proyectarnos en todo el sentido de la vida. Esa es una realidad que está perenne en cada uno de nosotros y que nosotros como Dios tenemos que proyectar en nuestras propias vidas. La realidad de que la divinidad interna está en cada uno de ustedes. Tengan presente lo que siempre yo les recuerdo, que es la anécdota de los dioses indios. Querían enterrar la divinidad o querían colocar la divinidad en los más altos de las montañas y está en el fondo del mar. Cuando el dios de más experiencia dijo, coloquen la divinidad dentro del hombre, desde entonces el hombre está buscando la divinidad y no la encuentra. Porque la divinidad, esa proyección de Dios, está en cada uno de ustedes. Ustedes son Dios en potencia.
Lo único que pasa es que ustedes mismos no lo saben. Tenemos que proyectarnos como ese Dios que somos. Tener la seguridad que en nuestro mundo no existe miedo. Recuerden que nos criaron con muchos conceptos y dogmas. Esta es una sociedad de miedo y una sociedad que tenemos que apartar el miedo de nuestras vidas. Tenemos que centrarnos en el aquí y en el ahora, porque el futuro es incierto. El futuro se hace sencillamente en el ahora, en el aquí y en el ahora. Trabajemos hoy por nuestro presente y por nuestro futuro. Y no dejemos de sonreír. La sonrisa es lo más hermoso y lo más bello que pueda tener toda persona. Tenemos que cuidarnos integralmente, tener mucha salud, para compensar todo el trabajo que estamos haciendo, para aprender mucho más y ante todo para tener conceptos claros que como sanadores que somos, podemos cada día mejorar mucho más y aprender mucho más en el mundo actual en que nos desarrollamos. Hoy es un día en Miami de un gran frío. Está bajando mucho frío del norte. Prácticamente en este momento tenemos afuera un aire fuerte y pueden haber hasta unos 5 a 10 grados centígrados. Es decir, hay frío, mucho frío. Aquí en la casa yo tengo unos 20 grados centígrados. Es decir, estoy hermetizado. Por eso estoy en pullover, ¿no? Pero si me asomo un balcón es terrible. Es un gran frío que para nosotros que nos acostumbramos a estar siempre en una Florida con mucho calor, o en nuestra Cuba que tiene bastante calor, el frío está golpeando la Florida y se va a mantener así ese clima, que es un clima realmente muy agradable, hasta el miércoles próximo. Va a durar prácticamente unos cuantos días. Así que vamos a coger ese frío y vamos ante todo a continuar adelante para adquirir conocimientos que siempre son necesarios en el contexto de nuestras vidas. Hoy tuve hace unos días a dos grandes amigas que viven en Estados Unidos, le hice una invitación para que participaran con nosotros, pero por desgracia no veo la bandera norteamericana acá, no han asistido, no han penetrado para participar con nosotros en este camino espiritual. Gracias a todos los que están presentes, mi cariño para Claudio, para Daniel, para David, para Carmen, para Liliana, para Maday, para María Alita, muy buena amiga, para Malerín, para Miss, para Norma, para Patrick, para Pau, para Rita Marlene, para Rocío, para Zain, para Ibelice y Zoraida. Creo que pronuncié Ibelice del Carmen, lindo nombre. Para todos ustedes, mi cariño y mi afecto, para tanto los argentinos, los puertorriqueños, para los venezolanos, para los chilenos, para los mexicanos, mi gran afecto, mi gran cariño para toda América Latina que está presente acá, para mí que soy cubano, aunque vivo en Miami, y para todos en general. Nos unimos con una fuerza maravillosa en un mundo donde el avance de la tecnología nos conlleva a unirnos de todos los puntos de vista, desde el punto de vista espiritual, y esto nos hace más unidos. ¿Por qué? Porque podemos compartir a plenitud los conocimientos. Hemos estado hablando durante diferentes tutoriales sobre muchas condiciones donde nos percatábamos totalmente de la base importante que reside en la salud cuando se tiene en equilibrio la mente subconsciente, es decir,
los pensamientos, las emociones y los sentimientos positivos. Cuando la mente hay desequilibrio, hay desarmonía, cuando no existe en ningún sentido un equilibrio emocional, esto crea enfermedades. Crea porque esto trae como consecuencia, hemos conversado mucho sobre esto, que se desarrollen desequilibrios donde se potencia en condiciones desarmónicas en nuestro organismo precisamente el desarrollo de microbios patógenos, bacterias, virus y hongos que pueden dañar nuestro sistema inmunológico porque el sistema inmunológico deja de trabajar totalmente. Es la depresión precisamente, el gran estrés, y cuando se cae en depresión, lo que causa que el sistema inmunológico deje de trabajar y por ende seamos atacados por todos estos microorganismos patógenos en un cuerpo donde existen las condiciones desde el punto de vista de falta de oxigenación y en un cuerpo que está ácido, no alcalino, para que se desarrollen enfermedades agudas, crónicas y hasta un cáncer. Hoy vamos a conversar de una situación que no está basada en estos conceptos, sino en el concepto general. También hemos conversado sobre la alimentación correcta. Hoy vamos a hablar también en el sentido de la alimentación, pero vamos a hablar lo que significa el terreno, lo que significa en el mundo, vamos a decir, de la medicina o en el mundo de la sanación, tener el terreno que es nuestro cuerpo totalmente equilibrado y armonizado para que no sucedan situaciones y problemas en nuestras vidas. El hecho es, amigos, que la depuración del cuerpo es importante para eliminar toxinas. Esa depuración del cuerpo es importante porque cuando eliminamos las toxinas, que en la mayoría de los casos alteran nuestra salud, muchas de estas toxinas que son acumuladas durante años en nuestro organismo y terminan por originar una serie de enfermedades. Ahora, desequilibrios orgánicos y causas y efectos. Eso es muy importante. Lo que habitualmente llamamos enfermedad, y vamos a ver otro punto de concepción, es solo un síntoma del estado de desequilibrio al cual hemos llegado y hemos llevado a nuestro organismo. En sí mismo, el cuerpo humano tiene gran cantidad de maravillosos mecanismos para resolver problemas al que puede verse expuesto, es decir, excesos, carencias, toxicidad, etc. Pero el moderno estilo de vida que hoy mantenemos se ha ingeniado para colapsar esa increíble capacidad de adaptación y sobre todo para malograr nuestra natural capacidad de adaptación a todos los inconvenientes que tenga nuestro cuerpo físico. Comprender esto representa, amigos, el 50% de la solución de nuestros actuales problemas de salud. Y ese es el objetivo que le estoy llevando hoy en este tutorial. La comprensión de esta fase que nos va a dar precisamente el conocimiento que nosotros necesitamos en toda situación para que no existan desequilibrios y sobre todo para nosotros poder remediar los problemas de nuestro cuerpo físico a medida que podamos retornar a los hábitos saludables que nosotros mismos hemos abandonado. Cuando abandonamos los hábitos saludables, comenzamos a ingerir toxinas
a través de las comidas y ya hemos conversado de toda una serie de situaciones en este aspecto y somos los responsables de las toxinas que llegan a nuestro cuerpo y las enfermedades que nuestro cuerpo va a tener producidas precisamente porque no nos nutrimos y tenemos una mala alimentación. En esto no hay misterios, ni tampoco yo diría soluciones mágicas. Los errores se generan principalmente por ignorancia. En la medida que sepamos cómo opera la inmensa inteligencia corporal y comprendamos sus mecanismos, veremos que es muy sencillo jugar a favor y no en contra de nuestra propia naturaleza humana. También entendemos que no habrá medicamento alguno que pueda remediar nuestro problema mientras no dejemos de boicotear nuestro organismo. Es decir, que estamos boicoteando constantemente nuestro organismo con hábitos que van en contra de las leyes naturales. Por eso tenemos que hablar del concepto de la intoxicación cotidiana que nosotros mismos generamos. Inicialmente debemos comprender cómo funciona el mecanismo al cual nos referimos. Bien, este mecanismo, si diariamente incorporamos más toxinas que las que podemos evacuar, no necesitamos ser científicos para entender que la acumulación de venenos acabará por generar un colapso en nuestro organismo. Esa es la génesis de la mal llamada enfermedad, desde un eczema hasta un cáncer. Todo responde al mismo mecanismo de generación. Solo difiere el grado de toxemia y el órgano por donde el organismo expresa su claudicación. Es decir, el hecho es, amigos, que si un órgano comienza con problemas en nuestro organismo y ese órgano no funciona correctamente, y nos pueden decir, ¿no?, que podemos hacer incluso un cáncer en ese concepto, tenemos que analizar no solamente el problema de ese órgano, es el problema de nuestro organismo en general. Esas bases ya están, como se dice, corcomidas, echadas a perder, y se manifiesta precisamente a través de la situación en un órgano determinado. El organismo comienza a hacer una claudicación, es decir, un problema generado en el funcionamiento corporal del mismo. Por eso está el importantísimo rol que cumple la nutrición adecuada. Y tenemos que saber que de nada servirá una alimentación equilibrada, escuchen bien, en un contexto de colapso orgánico. Y veremos luego que hasta el mejor de los nutrientes puede no ser aprovechado como consecuencia de estas atrofiadas o de estos atrofiados mecanismos de la química corporal y del colapso tóxico. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si yo tengo síntomas como cansancio, insomnio, cefalea constante, manchas en la cara, hormigueos en el cuerpo, etc., todo esto puede ser manifestaciones de intoxicación reciente o acumulada. Estamos acumulando constantemente toxinas en nuestro cuerpo por una mala alimentación, por una inapropiada alimentación y por hábitos
que no son los correctos, y a la larga esto se va a manifestar en el hecho de que un órgano va a comenzar a tener serios problemas. Esto sin mirar la parte emocional que es tan importante en el contexto de la vida. Pero además, cuando nosotros queremos equilibrar ese organismo y decimos, vamos a cambiar la alimentación a una alimentación correcta, nos pueden dar la mejor alimentación del mundo, que de nada nos va a servir, porque ya nuestros órganos internos están atrofiados. Ya la química corporal está en colapso. Ya hay toda una serie de tóxicos en el organismo que por ende nosotros tenemos no entrar a cambiar la alimentación, sino tenemos que quitar la intoxicación cotidiana que tiene nuestro organismo. Es decir, tenemos que depurar el cuerpo, tenemos que depurarnos de las toxinas que tiene nuestro cuerpo. Es la única forma, con esta depuración, que nosotros podemos lograr depurar el cuerpo, sacar las toxinas y entonces sí poder alimentarnos correctamente. Por tanto, existen dos tipos de toxinas. Las toxinas exógenas, bien, esas exógenas son las de origen externo. Ingresan al organismo a través de la respiración. Un ejemplo, cuando está contaminado el medio ambiente, los gases de las fábricas, el anhídrido carbónico de los vehículos, el humo de las chimeneas, el humo de los cigarros. Otras ingresan a través de la piel y la mucosa, es decir, pinturas, insecticidas, un medio ambiente que contenga plomo, y por vías digestivas también a través de fármacos, alcohol, colorantes artificiales, las carnes rojas. Recuerden las carnes rojas, incluso el pollo, como todas estas cosas son sencillamente inyectadas con hormonas, sobre todo en el pollo, hormonas de crecimiento, que después nosotros absorbemos de una forma extraordinaria. En Estados Unidos, los muchachos jóvenes de 14 o 15 años tienen una estatura inmensa. Las niñas a los 10 años comienzan con la regla. Y es que se come tanto pollo que está inyectado con hormonas, que esas hormonas comienzan a crear mala salud en las personas jóvenes e incluso en las personas maduras. Tenemos que todas estas toxinas exógenas se manifiestan de diferentes formas, porque recuerden que la respiración es importante. A veces veo a una persona corriendo en un malecón en los propios Estados Unidos, en una zona muy bonita, al lado de una avenida donde están pasando cientos de automóviles. Él no comprende que todo el humo que sale de esos automóviles, el anhídrido carbónico, son gases que hacen daño al organismo. La persona está respirando más iones positivos que iones negativos, que es lo que energetiza, y se lo voy a explicar ahora nuevamente. La persona se está contaminando con toda la situación interna de esos gases que llegan a él. Por tanto, para hacer ejercicio hay que buscar lugares de muchos árboles, lugares que estén no contaminados del anhídrido carbónico, ni de las fábricas, ni del humo de las chimeneas, ni del humo de los cigarrillos de las personas, porque todo eso lo estamos tragando constantemente. Y le voy a hacer una anécdota sencilla. Hay personas que desconocen lo que es la caja Faraday. La caja Faraday es un concepto de la física, y la caja Faraday es el concepto
donde en esa caja prima más los iones negativos que los iones positivos. Los iones positivos son precisamente los que existen en el medio ambiente que hacen que nosotros podamos respirar y energetizar el aire. El aire contiene la energía prana o pránica, llamámosle chi, le llamamos ki, prana. Incluso muchos estudiosos que llevaron estos conceptos del mundo oriental al mundo médico le llamaron también de otras formas, como si fuera un descubrimiento nuevo que ellos habían hecho. Lógico, fracasaron en el mundo materialista de la comercialización de la medicina, que no quiere saber absolutamente nada de la parte espiritual de las personas y son más materialistas que los conceptos, vamos a decir, materialistas de algunas ideologías políticas que no es necesario mentar. Pero bien, lo más importante de la caja Faraday es que el aire acondicionado donde nosotros nos mantenemos se convierte en una caja Faraday, una caja que usted, si se mantiene dentro de aire acondicionado las 24 horas del día, cuando usted sale de ella, se va a sentir cansado, se va a sentir estropeado, porque usted está respirando iones positivos que no energetizan. En zonas donde se hace ejercicio, y eso lo descubrieron los taoístas hace muchos años, ahorita 5.000 años, ellos expresaron muy claramente que había que hacer ejercicios en zonas donde no batiera el aire constantemente, porque a través del aire se respiraban muchos malestares. Se referían a virus, se referían a contaminación, a cuestiones que nosotros, cuando bate el aire, debemos tratar de aislarnos, porque ese aire nos puede dañar, porque en el aire vienen otros componentes, incluso virus o bacterias del propio aire. Pero ellos se referían que debían hacerse ejercicios cerca de árboles, cerca de arroyos, de ríos, donde el medio ambiente estuviera totalmente oxigenado. Cuando un ambiente está oxigenado, está lleno de iones positivos, de iones negativos, no de iones positivos. El smog de las fábricas en México, o Distrito Federal, o de otros lugares donde hay muchas fábricas, elevando el humo al cielo, ese smog que contamina el medio ambiente hace que primen más los iones positivos que los iones negativos. Por tanto, es un ambiente que usted está respirando iones positivos que hacen daño al organismo y no hacen daño al organismo y que no le sirve para usted mejorar su sistema orgánico, para usted respirar un aire puro cargado de iones negativos que son los que energetizan. Por eso es que mucha gente, después de trabajar 8 horas en aire acondicionado, expresan o salen para sus casas y dicen: oye, me siento quedado pico y pala. Y lo único que ha hecho el hombre es estar allí en ese aire acondicionado. Es decir, que el hombre necesita del medio ambiente, de un ambiente totalmente limpio, y hacer ejercicios, hacer respiraciones para llenar todo su cuerpo físico de iones negativos. Cuando comenzaron las primeras naves, tanto por la NASA como por los rusos o por la antigua Unión Soviética, que empezó la guerra, entre comillas, de tecnología, algo común tuvieron los rusos a los cosmonautas norteamericanos. Ellos se percataron primeramente que allí existía algo en esas naves que hacía que las personas se debilitaran, no tuvieran energía, no tuvieran fuerza. Sencillamente estaban en un medio de oxígeno
donde faltaban los iones negativos. Cuando se percataron que aquel medio hacía prácticamente una caja Faraday, donde existían más iones positivos que iones negativos, ¿qué hicieron? Se crearon por primera vez en el mundo los primeros equipos ionizadores del medio ambiente. Hoy en día existen equipos ionizadores, tal vez ustedes no lo saben, para colocar en un carro, colocar en la propia casa, colocar donde quiera que ustedes tengan aire acondicionado. ¿Qué hace ese equipo ionizador? Llena el ambiente de iones negativos, compensa, quita los iones positivos y satura el medio ambiente de iones negativos. Así usted está respirando un oxígeno que no está impuro, un oxígeno que beneficia totalmente al ser humano. Los taoístas, que desconocían todas estas cosas de la ciencia, expresaban que había que hacer ejercicio en lugares limpios, en lugares donde pudiéramos respirar el oxígeno limpio de la naturaleza. Por tanto, el hombre necesita de los iones negativos para fortalecerse, para sentirse totalmente desintoxicado de su organismo. Por eso, sencillamente, cuando eso no existe, estamos intoxicando nuestro organismo, estamos recogiendo de toda la parte externa, bien a través de la respiración, gases de fábricas, gases de vehículos, humo de las chimeneas, humo de los cigarrillos, etcétera, etcétera, etcétera. A través de la piel, como ustedes conocen, absorbemos la pintura, los insecticidas, absorbemos por las vías digestivas, todos los fármacos que nos dan. Vuelvo a repetir a todos, ninguna pastilla resuelve absolutamente nada que no sea quitar la sintomatología de la enfermedad, pero la enfermedad sigue ahí. Tal vez la molestia de esa enfermedad la quite, pero la enfermedad sigue ahí. Y cuando ese órgano no da nada, que ya ese órgano colapsó, ¿qué hace el médico? Lo manda con el cirujano para quitarle el órgano, para operarlo. Porque los fármacos no han resuelto absolutamente nada. Mi madre ya con 89 años lleva 20 años tomando los mismos fármacos y sigue empeorando cada día. Es decir, no mejorando. Y eso que yo le he quitado más de 10 fármacos, que se lo he podido quitar, pero el resto no, porque te lo obligan prácticamente a dar. Y si se muere, después viene contra uno, que es quien la cuida, los problemas y las situaciones. Es prácticamente conocer que nada de eso va a resolver absolutamente nada y que tú tengas que constantemente por vía digestiva dejar que la persona siga tomando fármacos, porque esa es la norma y eso es lo que le manda el médico cada vez que viene, cada 15 días o 20 días a la casa a verla. También por vía digestiva tenemos el alcohol, tenemos los colorantes artificiales, las carnes rojas. Las carnes rojas, ¿por qué? Porque las carnes rojas solamente le puede dar lo que llamamos vitamina B12, B6, B1. Ahora, le inyectan con miles de cosas. Cuando usted sencillamente come esa carne roja, usted está adquiriendo por esas vías todo lo que le colocan a un toro, y a la larga eso crea grandes problemas. Pero además, esa carne usted, como no tiene los recursos para limpiar totalmente los intestinos, se acumula allí en el colon y a la larga, y de eso vamos a hablar la semana próxima, crea grandes problemas para la salud. Es más intoxicación lo que pueda suceder. El exceso de grasa, el exceso de perseverante, en fin, eso es las toxinas exógenas, esas que vienen de afuera hacia adentro. Tenemos, amigos, las toxinas endógenas.
Bien, esas endógenas son las sustancias elaboradas en nuestro organismo. Todas ellas pueden estar relacionadas con algunas enfermedades infecciosas, un ejemplo como la fiebre tifoidea, la hepatitis, la diabetes, entre otras. Precisamente el estrés, la ansiedad, entre otras cosas, generan toxinas que de alguna forma son dañinas para la salud. Y aquí ya estamos viendo cómo el campo emocional juega un papel, porque hoy en día la medicina le llama estrés a todo, cuando usted sabe, y yo se lo he dicho, que usted puede estar con infelicidad y con desdicha, y usted tal vez no tenga depresión. Ahora, cuando usted tiene depresión, ya es una situación muy delicada en el organismo, porque es como si uno prácticamente expresara que quiere morirse. Cuando uno se deprime, ya no ama la vida. Y como tenemos un concepto que siempre le he hablado de memoria celular, el organismo absorbe toda su memoria celular y desconecta el sistema inmunológico y lo complace porque usted quiere morirse. Y entonces esa depresión hace que su sistema inmunológico no trabaje y a la larga se genera, más las condiciones que tiene el organismo de intoxicación, se generan precisamente las enfermedades agudas, las enfermedades crónicas y los cánceres. Los médicos le llaman estrés a todo. Bien, pero existe también la ansiedad. Las personas viven con mucha ansiedad. Todas estas situaciones generan toxinas que de alguna forma son dañinas para nuestra salud. Es decir, ejercer nuestro derecho a un óptimo estado de salud se parece mucho a una mesa asentada en 3 patas, en que todas esas patas deben estar fuertes y en equilibrio. Por ello, amigos, la tarea de depuración orgánica se potenciará enormemente con un contemporáneo freno al ingreso de nuevas toxinas y un aporte de nutrientes esenciales que faltan en el organismo. Por eso tenemos que trabajar separadamente cada aspecto que conspira contra una rápida recuperación de la salud. Yo le estoy preparando un sistema que se lo voy a exponer después que demos este tutorial de depuración orgánica. No le voy a decir cuál es para que sea una sorpresa para todos. Y tal vez antes que toquemos la situación del colon y la depuración del colon y todas estas cosas, les hable de este sistema que es muy sencillo y que podemos aplicarlo incluso para bajar de peso y para depurar el organismo con una dieta que debe ser de 6 a 7 días y una dieta que no nos va a hacer pasar hambre. Pero está muy interesante, solo que tenemos que esperar el próximo jueves para ver este tópico tan interesante que ya se lo estoy preparando. Hoy quiero que tengan la conciencia plena que es necesario depurar el organismo, desintoxicar el organismo. Y que si hemos hablado de situaciones emocionales en relación al organismo, y que si hemos hablado de la comida, la forma de alimentarnos, para saber si nos nutrimos o no, lo más importante es la preparación del terreno, y el terreno de nuestro cuerpo. Si no, nosotros no tenemos un terreno preparado, un terreno como hace el campesino, que con el tractor toda la tierra la prepara y la mueve para entonces colocar allí la semilla, el fruto, y que esa semilla tenga realmente cosecha, que se desarrolle de fruto y que podamos cosechar ese fruto. La preparación del terreno, que es nuestro cuerpo, es la base primordial
nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo. En tutoriales pasados hablé que había visto precisamente a maestros morir por no cuidarse, porque a veces alcanzan un gran desarrollo espiritual y no se percatan que el cuerpo físico es quien lo sostiene. Le puse incluso el ejemplo de los monjes budistas del sur de China y del norte también, todos convertidos en guerreros a través de las artes marciales, que no solamente hacían el Zen, es decir, el budismo Zen, sino que eran guerreros. ¿Y por qué practicaban artes marciales? Porque educaban el cuerpo y ese cuerpo se convertía en un cuerpo de hierro, en un cuerpo sano, en un cuerpo lleno de vida, porque era el cuerpo lo que mantenía la mente, es decir, la parte etérica, en condiciones necesarias para alcanzar logros. Si usted se enferma, si usted es capaz de no dominar su mente, de no desintoxicarse, de no crear un terreno donde usted tenga salud óptima, usted no podrá desarrollarse totalmente en el plano etérico. Un cuerpo enfermo es un cuerpo que redunda en los beneficios que usted puede lograr en el mundo espiritual. Usted tiene que estar con un equilibrio integral en su cuerpo físico para usted poder rendir en el plano emocional, en el plano mental y en el plano espiritual o kármico. Eso queda entendido y espero que ustedes lo entiendan en todos los sentidos. Es decir, la renovación permanente de nuestro cuerpo quiero que ustedes la entiendan. Y esta es una discusión que constantemente tienen muchos biológicos, porque el cuerpo tiene una constante renovación orgánica. Diariamente estamos produciendo millones de nuevas células que reemplazan a las más viejas. Recientemente estudios demuestran que incluso hasta las células cerebrales, consideradas hasta hace poco elementos perpetuos del organismo, se renuevan periódicamente. Y entonces, aunque la gente piense que su cuerpo es una estructura estática que envejece, el organismo está en estado de renovación permanente, amigos. El cuerpo se está renovando constantemente. A medida que se descartan células viejas, se generan otras nuevas para reemplazarlas. Se dice que nuestro cuerpo está capacitado para vivir 150 años. Hay zonas en la antigua Unión Soviética, no recuerdo el país exacto, porque ahora no me viene a la mente, que los hombres están viviendo hasta 120 años, gracias precisamente al clima, a todo lo que ellos están comiendo, que les hace sencillamente mantener una longevidad maravillosa en perfecto estado físico. Es decir, que se demuestra que nosotros podemos vivir bajo ciertas condiciones mucho más tiempo en perfectas condiciones físicas. Ahora, cada clase de tejido tiene su tiempo de renovación. Esa es una realidad. ¿Y qué depende del trabajo desempeñado por las células? Es decir, las células que recubren el estómago duran 5 días, escuchen bien, 5 días para renovarse. Las células de los glóbulos rojos, después de viajar casi 1500 kilómetros a través del laberinto circulatorio, solo duran alrededor de 120 días antes de ser enviadas al cementerio de las células, que es el vaso. La epidermis, es decir, la piel, capa más superficial de la piel, que es la epidermis, se recicla cada 2 semanas. El hígado, el
el desintoxicante en todo lo que ingerimos tiene un tiempo de renovación total calculado entre 300 y 500 días. Este es el hígado. Otro tejido tiene un tiempo de vida que se mide en años y no en días. Pero están lejos de ser perpetuos. Hasta los huesos, escuchen bien, se renuevan constantemente. Todo el esqueleto humano se reemplaza cada 10 años en los adultos. Jonas Friesen, un biólogo celular del Instituto de Karolinska de Estocolmo, ha demostrado que la edad promedio de todas las células del organismo de un adulto puede ser tan solo de entre 7 a 10 años. Esto ya lo sabían los intuitivos maestros orientales, pues los antiguos textos hablaban de un periodo de 7 años para completar la renovación del organismo. Fíjense qué cosa más maravillosa. Al principio de cualquier proceso de depuración, escuchen bien, y desintoxicación, se pueden experimentar síntomas a medida que las toxinas e impurezas son eliminadas del organismo. Entre estos síntomas se incluyen un aumento en evacuaciones, así como una frecuencia de la micción, es decir, hacer caca y orinar. Inflamación en las glándulas, es decir, transpiración, manchas cutáneas, síntomas similares a los de la gripe, es decir, escalofrío, fiebre, secreciones nasales me refiero, o ligeros dolores de cabeza. Aunque estos síntomas pudieran resultar molestos, representan señales positivas de que el organismo ha comenzado a depurarse y a desintoxicarse. Ahora, ¿qué es una fase depurativa? Esa fase depurativa tiene una gran importancia en el tratamiento terapéutico, que es lo que yo quiero que ustedes comprendan, ya que como su objetivo es desintoxicar el organismo y regular algunas de sus funciones, esta prepara al organismo para aprovechar mejor los beneficios de las plantas y optimizar su acción terapéutica. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿por qué tenemos órganos defectuosos cuando periódicamente los estamos renovando? ¿Por qué una persona sufre del hígado si sus células viven solo 6 semanas y en el largo de un año las habrá renovado por completo? Amigos, para encontrar respuestas debemos por fuerza perder algo de tiempo y comprender cómo funciona esta unidad orgánica que es la célula. En realidad no es perder tiempo, sino invertirlo en conocimientos básicos que nos harán más sanos y menos dependientes de las curaciones externas. En la correcta renovación celular encontraremos la clave para recuperar la salud, es decir, tarea que solo nosotros podemos llevar a cabo. ¿Cuál es el concepto, amigos, cuando nosotros decimos la unidad vital? Recuerden que así como una colmena se compone de miles de abejas, nuestro organismo se compone de billones de células. Toda se reduce a grupos de células, sangre, huesos, órganos. Si pudiésemos disponer de todas las células de un cuerpo humano sobre un plano, ¿qué veríamos? Veríamos que estamos compuestos por unas 200 hectáreas, es decir, la superficie de 200 manzanas de una ciudad, de tejidos celulares. Todo el organismo no es más que un reflejo directo de la eficiencia funcional de estas microscópicas unidades vitales. Cada célula
independientemente de la función que cumpla en el organismo, tiene similares mecanismos de acción. Se reproduce, se nutre, se desintoxica y desarrolla una tarea específica. Esto nos permite entender que además de la información presente en su material genético, la célula depende de dos factores externos que condicionan su funcionamiento. Es decir, amigos, la calidad nutriente que reciba la célula, alimentar con nutrientes esa célula y la calidad del medio en el cual deba desarrollar la tarea esa célula. Si hay los nutrientes necesarios y la calidad del medio para que se desarrolle correctamente o para que ella desarrolle correctamente esta tarea, usted va a estar equilibrado y armonizado. Comprendiendo, amigos, que el organismo humano se origina a partir de un par de células, es sencillo darse cuenta que la calidad del organismo dependerá directamente de la calidad celular. Esta a su vez dependerá de la calidad de los nutrientes que tenga a su disposición y de la calidad del medio en que se mueva. Si bien el primer factor tiene mucho que ver con la nutrición de la persona, ambas variables están condicionadas por el grado de intoxicación del organismo. Escuchen esto. Los 50.000 millones de células que componen el cuerpo humano se mueven en un verdadero mar interior, porque el 70% de nuestro cuerpo es agua, fundamentalmente sangre, linfa y líquido intracelular. Antiguamente se le llamaba humores corporales. Hoy se habla de terreno, dado que la mayoría de las células, es decir, de tejidos, no pueden desplazarse o lo hacen localmente. La calidad de dicho terreno es fundamental para asegurar tanto la correcta nutrición como la eficiencia para la evacuación de los desechos que las células generan. 100.000 kilómetros de capilares sirven para irrigar aquellas 200 hectáreas de tejidos celulares. Pese a disponer de pocos filtros de fluidos, escuchen esto, el cuerpo está preparado para cumplir esta delicada función gracias a tres variables: la velocidad de circulación, la irrigación diferenciada y la calidad de estos fluidos. La sangre fluye a gran velocidad por las redes capilares, tardando solo 1 minuto en dar una vuelta completa al cuerpo. Por su parte, no todas las redes capilares están llenas al mismo tiempo. Solo las partes más activas disponen de abundante irrigación. Los músculos cuando trabajamos, el cerebro cuando pensamos, el estómago cuando digerimos, etc. Así comprendemos rápidamente dos cosas muy útiles: la importancia de la calidad del sistema circulatorio y lo contraproducente que resulta ser varias cosas al mismo tiempo. Dado que un pequeño volumen de fluidos corporales debe atender las necesidades de tanta cantidad de tejido celular, no basta con un eficiente sistema circulatorio y un sistema de irrigación diferenciado. Aquí aparece un tercer factor necesario para la correcta función celular, que es la limpieza de los fluidos. Escuchen bien. Por tanto, uno de los principales objetivos del organismo es mantener la pureza de los líquidos internos. Estos fluidos, como si fueran una red cloacal, reciben los desechos generados por billones de células. Además, millones de células muertas que son volcadas cada día a la sangre y a la linfa. A todo esto se suman la multiplicidad de venenos y sustancias tóxicas
que ingresan al cuerpo por medio de las vías respiratorias, digestiva y cutánea, que ya hemos conversado de ese aspecto. Por tanto, constantemente el cuerpo en sus fluidos está recibiendo aspectos tóxicos que tenemos que depurar. Los órganos depurativos, esos órganos tenemos que fortalecerlos para hacer frente a semejante tarea. El cuerpo dispone de varios órganos especializados en esta función y que luego analizaremos en detalle. Y estos son, amigos, los intestinos. Vamos a dar una clase sobre los mismos. El hígado, los riñones, la piel, los pulmones, el vaso, etc. Son los llamados emuntorios. Cuando todos trabajan de modo normal y el volumen de desechos se supera la capacidad de procesamiento, el terreno se mantiene limpio y las células pueden funcionar correctamente. Esto significa que estamos en presencia de un organismo eficiente y por ende de una persona saludable, ágil y vital. El terreno es todo. Pero si los desechos superan la capacidad de los emuntorios y estos comienzan a funcionar deficientemente, entonces el terreno comenzará a cargarse progresivamente de toxinas y el funcionamiento orgánico se irá degradando paulatinamente. Lo que quiere decir que la sangre se pondrá densa, circulará más lentamente por los capilares, los desechos que transporta la sangre penetrarán en la linfa y en los sueros intracelulares. Más tiempo durará esta situación, más se ensucian los fluidos. Llega un momento en que las células están sumergidas en una verdadera ciénaga que paraliza todos los intercambios. El oxígeno y los nutrientes no pueden llegar a las células y éstas experimentan graves carencias. Es decir, amigos, así se comporta nuestro cuerpo cuando está intoxicado. Debo decirle que por su parte, los residuos metabólicos que evacúan las células, al no circular, aumentan aún más el grado de contaminación de los fluidos. Los desechos comienzan a depositarse en las paredes de los vasos sanguíneos, reducen su diámetro y esto disminuye aún más la velocidad de circulación y de irrigación dentro precisamente de las paredes de los vasos sanguíneos. La acumulación de toxinas capona los emuntorios, congestiona otros órganos y bloquea las articulaciones. Los tejidos se irritan, se inflaman, se pierde flexibilidad, se esclerotizan. En este contexto, las células no pueden realizar su tarea específica y tampoco los órganos por ellos compuestos. Estamos en presencia de una persona enferma, desvitalizada, anquilosada. El tipo de enfermedad depende simplemente de cuáles órganos se encuentran más afectados y en qué grado. Es decir, puede ser un espectro que puede ir desde una bronquitis crónica a un cáncer. Fíjense cuántas situaciones se presentan. Por tanto, tenemos que cuidar el terreno. Y esto nos permite entender, ante todo, amigos, el valor relativo de los modernos diagnósticos que sugieren la focalización del problema en una parte pequeña de nuestro organismo. Nunca puede estar mal una parte y bien el resto. Ténganlo presente. Esa parte defectuosa es solo la expresión más aguda del estado general de un organismo. Por ello, vemos también la inutilidad de luchar contra un síntoma. Sí es correcto aliviar el sufrimiento puntual, pero sin olvidarnos
que debemos operar sobre todo el contexto corporal. Estos procesos degenerativos no se producen de la noche a la mañana, ni son consecuencia de un solo exceso, porque estos procesos requieren años de acumulación. Espero que ustedes hayan comprendido estos conceptos hasta ahora. Y le voy a hacer una anécdota sencilla, una anécdota de un familiar que teníamos enfermo y la abuelita vino a verla, vino a ver al familiar. Los médicos no daban pie con bola con la situación que tenía ese familiar. No había una focalización realmente del problema que tenía ese familiar y no encontraban qué enfermedad podía tener ese familiar. Y cuando la abuelita vino con su agudeza y con su experiencia de años y con su sabiduría intuitiva, cuando entró y vio al enfermo y los médicos estaban presentes, ella expresó a todos los médicos y al enfermo: ay, mi hijo, ¿y qué tiempo tú llevas sin evacuar? Quería decir que qué tiempo llevaba esa persona sin corregir, sin hacer caca. En medio de tanta terminología médica y palabras difíciles, esa abuelita expresó algo que era precisamente el centro de todo el problema. Y en un silencio casi sepulcral, dilatadas miradas que se cruzaban en el aire y nadie tenía respuesta, dijo el enfermo: hace una semana que no muevo los intestinos. Y sencillamente nadie había reparado en ello, ni los médicos, ni nadie. De más está decir que esto trajo como consecuencia un voluminoso enema y comenzó un proceso de depuración de ese tío que después de varios días le dieron de alta. Y entonces es cuando yo le digo que el terreno es todo. Y los médicos se habían percatado que había que trabajar el terreno. Y así hay toda una sintomatología de hechos, porque las personas no evacúan diariamente, no limpian el terreno, tienen problemas muy serios en ese sentido, y ahí es donde se generan grandes problemas en todos los aspectos. Hay un hecho que fue ante la muerte de Louis Pasteur, que Louis Pasteur fue el que trabajó sobre las vacunas y los virus, que intentó enmendar su error, porque él puso demasiado énfasis en los virus y al final se dio cuenta y afirmó que los virus no son nada, que el terreno lo es todo. Pero su declaración póstuma pasó casi inadvertida. Como pasa inadvertida la afirmación básica de la medicina natural, cuando ella dice, y escúchenlo ustedes, si quieren apunten: la causa profunda de todas las enfermedades es la suciedad del terreno producida por la acumulación de desechos. Y voy a repetir: la causa profunda de todas las enfermedades es la suciedad del terreno producida por la acumulación de desechos. Como hemos visto, amigos, los desechos orgánicos no se depositan en un solo lugar, sino que circulan en todo el cuerpo. El organismo todo lo sufre, esta sobrecarga, pero como cada persona tiene su punto débil, es decir, allí aparece la crisis visible y dolorosa. Lamentablemente,
El terapeuta y el paciente, por lo general, olvidan esta realidad, enfocándose en los síntomas y olvidando las causas primarias, que es la intoxicación del organismo con toda una serie de desechos, como hemos explicado. El moderno concepto de diagnóstico sirve solo para rotular el barómetro de una caldera a punto de explotar por exceso de presión. Es inútil ocuparse del barómetro. Por sentido común, debemos disminuir la presión de la caldera. Aliviada la presión, el barómetro por sí mismo dejará de indicar el estado de emergencia. Llevando a la analogía de nuestro automóvil, mecanismo sencillo de comprender, al cual generalmente le brindamos mejores atenciones que nuestro organismo, tal vez porque aquel nos costó esfuerzo y este fue un regalo de la existencia. Es como si viajáramos en ruta, se nos enciende la luz roja de la presión de aceite y ¿qué hacemos? El sentido común diría detenernos de inmediato a investigar la causa que originó el problema. Falta de lubricante, problema en la bomba de aceite, rotura del cárter, etc. Resuelto el inconveniente, arrancamos el motor y vemos que la luz roja se apaga por sí sola. En cambio, ¿qué hacemos cuando algo similar sucede en nuestro organismo? Por lo general, desenchuflamos el bulbo de la luz roja, o sea, buscamos una pastilla mágica que apague el indicador de alarma, algo que baje la presión, el colesterol, la glucosa o cualquier otro parámetro fuera de la norma, sin preocuparnos de revisar la causa que activó esta alarma. Si obramos así en el automóvil, ¿qué sucederá inicialmente si seguimos como casi nada confiados por no ver más la luz roja? Por unos kilómetros después sobrevendrá el desastre. El motor claudicará. Esto es inexorablemente en el mecanismo vehicular y también lo es en la lógica del funcionamiento corporal. Esto es sencillo de corroborar en la experiencia práctica. Cómo es un simple drenaje de toxinas puede provocar la remisión de distintos síntomas en una persona, por diferentes que estos sean. La concepción de la enfermedad como resultado de la sobrecarga de toxinas no se opone a la concepción microbiana, donde todo parece ser consecuencia de la acción de virus y bacterias. Pero es lícito preguntarse si los microbios son tan letales como es que ciertas personas sucumben ante ellos y otras tienen reacción nula. Los microbios no son más que huéspedes de un terreno sobrecargado. Podrá argumentarse que todo depende de la fortaleza del sistema inmunológico de cada persona. Pero como veremos luego, la eficiencia de nuestro sistema defensivo y como todo órgano integrante del cuerpo es consecuencia directa del estado de limpieza de nuestros fluidos internos. O sea, amigos, el terreno lo es todo. Y déjenme terminar con este concepto que quiero llevar a ustedes, que dice: hay veces que estoy fuertemente tentado a rendirme ante la estupidez humana. Gracias, queridos amigos, por participar en esta clase que hemos dado hoy, que sé que es engorrosa tal vez para muchos, pero que es necesaria para comprender que si queremos tener salud, tenemos que tener un organismo totalmente desintoxicado y trabajando donde el terreno, el cuerpo, lo es todo, y tenemos que cuidar ese cuerpo desintoxicándonos totalmente. El próximo jueves vamos a dar un sistema para desintoxicarnos el cuerpo y para que ustedes comiencen a practicar una forma de desintoxicar el cuerpo que le pueda traer beneficios de salud a todos.
Un gran abrazo, gracias por su presencia y que Dios siempre lo bendiga. Un gustazo de verdad haber compartido con todos ustedes, con los que llegaron temprano, con los que llegaron un poquitico más tarde, y que siempre, siempre Dios lo bendiga. Les quiero mucho.